Tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que se reúna el grupo. Mm, Aquí. Mm, Pero ahí vienen vasos ese. Vamos a ver. Ahí se están uniendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, creo que por ahí parece que vamos con... mm, ya. Eh, una consulta. Nosotros trabajamos la determinación de impuestos para el formulario 29, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Saben a qué me refiero con lo que le estoy consultando? Trabajamos el libro de compra-venta, el libro de compra, el remanente, el IVA a crédito, el IVA a pagar, formulario 29, No, eso PPM, no lo hemos visto. PPM, no, ya, ya, porque eso lo preguntaba. Es que primero que estoy con el lapsus mental porque como tengo los dos grupos y los dos estoy como con lo mismo y con ustedes obviamente los estoy como en la mitad del camino, entonces ahí estoy un poco confundida siempre, ¿ya? ¿Y por qué se los pregunto? Porque estamos nosotros en vías de, estamos en vías de analizar las proyecciones financieras, ¿ya? Las proyecciones financieras y obviamente la gestión efectiva, ¿ya? De cada proyecto, porque de una u otra manera cada proyecto está involucrado con la tributación, ¿ya? Entonces, antes de dar inicio digamos, al módulo, al último módulo que queda, eh, quiero trabajar el tema de las obligaciones tributarias de un contribuyente y prepararnos para hacer la respectiva determinación de impuestos mensuales, ¿ya? Porque estamos claros que toda empresa debe pagar impuestos todos los meses, ¿ya? Para ello hay que llenar un formulario, ya que es en este caso el formulario 29, y hay un procedimiento para calcular si realmente una empresa tiene que pagar IVA o eventualmente va a quedar con un IVA remanente. Entonces, para generalizar y para hablar en todo ese contexto, yo desarrollo ciertas dinámicas, un poco primero analíticas, y después doy planteamientos de ejercicio para poder determinar eso. Y después, en una situación real, les comparto el formulario 29 y la información que se genere de un libro de compra-venta, hacemos interpretación del formulario 29. ¿Ya? Entonces, hay todo un contexto un poco que sería bueno que podamos analizar. Entonces, para dar inicio a esto, ya vamos a analizar cuáles son las obligaciones de un contribuyente. Para ello, eh,
¿A dónde tengo esto? No. Espérame un segundo, déjeme. Esto. Ya. Para ello vamos a analizar cuál es el rol del ente fiscalizador cuando hablamos de los tributos. ¿Alguien, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el rol del ente fiscalizador de los tributos? Fiscalizar, ¿Alguien lo sabe? puede ser. Fiscalizar, ¿ya? Pero fiscalizar es un rol, ¿ya? Porque aparte de fiscalizar, también tiene el rol de poder evaluar cómo se están ejecutando o se están aplicando las normativas relacionadas con la tributación de impuestos según las actividades económicas, ¿ya? Entonces, a veces se piensa al tiro que el Servicio de Impuestos Internos, al ser un ente fiscalizador, va a pasar una multa si obviamente no se está cumpliendo, digamos, la finalidad. Pero también tiene esa labor un poco más inspectiva y también educativa, ¿ya? Donde el Servicio de Impuestos Internos no está buscando multar a los contribuyentes para recaudar más ingresos por multa, sino que está buscando en que se creen, eh, digamos, normas jurídicas, ¿ya? Capaces de que sean aplicables, en este caso, por los diferentes contribuyentes en todas las actividades económicas. De esa manera, la, el desarrollo del proceso fiscalizador comprende digamos, una participación mucho más activa. El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de crear resoluciones. ¿Y cuál es la finalidad de una resolución? Es poder crear un instrumento, en este caso un instrumento público, donde entrega información clara y, digamos, y más simple o declarada, digamos, de manera más simple ante ciertas normativas tributarias que sean, eh, que sean implementadas. ¿Por qué? Porque a veces para un contribuyente quizás común y corriente, leer una ley eh, va a ser quizás bastante complejo, quizás va a ser inentendible. Entonces, de esa manera, ya el Servicio de Impuestos Internos también tiene esa facultad de poder crear resoluciones donde interpreta la ley de manera mucho más práctica. Entonces, si vemos en este contexto, todo lo, todo conlleva a que se realicen o se establezcan estas facultades de acuerdo a la normativa vigente y que sea, digamos, se establezca un rol mucho más activo y un poco comprometido también en este caso de las empresas de acuerdo a a su actividad productiva. Ahora, eh, la, mm, la forma en cómo se han ido dando cumplimientos tributarios a todos los procesos, muchas veces conlleva planes de trabajo. Cuando el Servicio de Impuestos Internos instruye, en este caso, una auditoría para ver o evaluar el nivel de, digamos, de exactitud de la información de las declaraciones de los contribuyentes en relación a la actividad económica, sus procesos de fiscalización se pueden dar bajo contextos diferentes. Tenemos un proceso de fiscalización que se le llama proceso masivo.
corresponde en este caso cuando el Servicio de Impuestos Internos instruye a un número de contribuyentes a través de digamos, a través quizás de un área productiva, ¿ya? Evaluar cómo las empresas están declarando su, sus tributos. Ejemplo, podemos tomar el área de la construcción, ¿ya? Entonces, se toman empresas del área de la construcción, en este caso de la región, de una región determinada, y se evalúa obviamente cómo están llevando sus propias contabilidades, ¿ya? Dentro de este proceso de fiscalización, el objeto es que lograr eficiencia y efectividad en el proceso del análisis de la información. Y también conlleva a poder muchas veces quizás detectar irregularidades, ¿ya? Ahora, si las empresas eventualmente no tienen irregularidades, quizás se pueden dar ciertos garantes de, de detección de rangos o de criterios que quizás sea necesarios muchas veces implementar o poder quizás crear una ley que se regule de manera más exacta, ¿ya? Por eso que a través de estos planes de fiscalización muchas veces se, se van creando nuevas modificaciones o eventualmente se van creando quizás ciertas normativas, ciertos vacíos jurídicos que pudiesen quedar, ¿ya? Ahora, cuando eh, el Servicio de Impuestos Internos abre estos procesos de declaración, de fiscalizaciones, se toma como base, digamos, el 10% aproximadamente según la industria y según la región, ¿ya? Entonces, es un volumen, digamos, de contribuyentes bastante amplio. No es que se evalúen dos o tres empresas, ¿ya? No sé, es un volumen bastante amplio. Por eso es un proceso masivo. Ahora, cuando es un proceso de fiscalización de manera selectiva, en este caso, los planes están orientados a contribuyentes específicos que eventualmente tengan algún tipo de incumplimiento. Y este genera un enfoque mucho menos estructurado, digamos, en masa, digamos, pero se acogen a esas discrepancias quizás de información que tenga en este caso el contribuyente. Entonces, de esa manera, los procesos de información, de procesos de fiscalización selectiva son mucho más específicos y van apuntados a el incumplimiento que se genera, ¿ya? Y obviamente cómo se acarrió quizás ese incumplimiento. En cambio, los masivos son del punto de vista mucho más generales o mucho más globales. Ahora, dentro de un proceso de fiscalización, lo que se quiere, digamos, lograr es poder controlar el cumplimiento tributario que tengan las empresas, ¿ya? Y eh, implica el poder muchas veces determinar muchas veces la razón por qué se genera el incumplimiento, ¿ya? En cambio, eh, cuando hablamos de un incumplimiento tributario de manera particular, la idea es que en esa fiscalización se logre detectar por qué el contribuyente está evadiendo digamos, esa declaración de impuestos. Y aquí se va mucho más allá, no es que solamente se declare o se revise la información puntualmente de las compras y ventas. Se ven muchas veces las inversiones, el flujo de caja que tenga la empresa, ya, digamos, el retorno digamos, del activo financiero, ya. Muchas veces las empresas a veces evaden un poco los incumplimientos tributarios porque eh, están quizás muy pillados, como uno siempre dice, con las platas, ¿ya?
Ahora, otro tipo de fiscalización o digamos, de tipo de fiscalización que se da es la persecución del fraude fiscal. ¿Y por qué se habla de persecución? Porque en toda empresa, de una u otra manera, hay una tendencia al fraude. Y eso se permite poder determinar cuál es la actividad o quizás cuál es el contexto en donde las empresas probablemente estén proclives a hacer evasión tributaria. Y obviamente una evasión tributaria conlleva a poder determinar eh, el nivel de perjuicio que pueda generar un poco, se podría decir, a la sociedad o al país, ¿ya? Entonces, toda empresa de una u otra manera está sujeta a generar fraude, ¿ya? Pero se determina también el nivel de impacto del posible fraude o de la evasión que se realizó, qué tanto impactó. Entonces, de ahí es cuando se determina muchas veces la evasión tributaria alcanza a tantos millones de dólares. Eh, y obviamente la presencia fiscalizadora obviamente conlleva también marca digamos, un precedente, ¿ya? Pero está dentro de su digamos, de su último objetivo, ¿ya? El tener presencia fiscalizadora cuando está todo bien, pero cuando de una u otra manera, cuando no ve las cosas bien, obviamente ya el tiro empieza a indagar. Entonces, toda empresa digamos, está expuesta a que sea se realicen las auditorías ya tributarias. Y de esta manera se puede garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación de la normativa tributaria a la empresa, obviamente, respectiva. Siempre ante una auditoría tributaria, eh, se debe determinar quizás un fiscalizador, ya un funcionario, para que realice el análisis del, digamos, de la información y es ese mismo fiscalizador el que va a notificar en este caso a la empresa y obviamente va a ser el que en la instancia de que se requiera la presentación de la documentación en las dependencias del servicio, obviamente sea quien revise los antecedentes propiamente tal. Eh, ¿Qué es lo que determina o qué es lo que se logra obtener con una auditoría tributaria? Establecer si las bases imponibles, los créditos, franquicias, tasas impositivas, están debidamente aplicadas. Se determina si las diferentes declaraciones de impuestos que se realizan de manera mensual a través del formulario 50 o formulario 29 son fidedignos, si la información es fidedigna de esos formularios y va obviamente estar, digamos, debidamente respaldada de acuerdo a los libros contables, a la información que tiene la empresa en sus libros de contabilidad. Y poder de una otra manera, a través de un sistema bastante avanzado, el Servicio de Impuestos Internos puede detectar algoritmos que generan ciertas inconsistencias de información y le generan alerta. Entonces, detectan de manera oportuna si alguien no está cumpliendo eventualmente con cierto parámetro, cierto criterio. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista más tecnológico, al servicio de impuestos internos no se le puede hacer. Por más que de repente se diga, no, si yo hice, no sé, yo hice tal cosa a la empresa en tal fecha, tarde o temprano la información va a salir a la luz y
los mayores afectados en este caso van a ser el contribuyente, ¿ya? Y aquí ni siquiera es el contador, es el dueño de la empresa. Entonces, es importante considerar que cuando se realiza un proceso de fiscalización, el primer paso es la notificación, ¿ya? La notificación debe ser entregada, en este caso, en el domicilio del contribuyente o eventualmente puede ser notificada por correo electrónico, ¿ya? Eh, Se notifica en este caso a la empresa y al representante legal, ¿ya? Donde obviamente el contador tiene que tener las facultades para presentarse en el servicio a través de una carta poder y entregar o presentar la documentación requerida. Eh, Cuando a veces pasa que a los contribuyentes se les notifica por carta certificada también, ¿ya? Y al momento de recibir la carta notificada, muchas veces se tiene que notificar la recepción de la carta, quizás a través de un teléfono o quizás notificando quizás a través de un correo electrónico la recepción de esto. Y muchas veces se puede generar también digamos, una citación específica de acuerdo al contexto o de acuerdo a la distancia. Ahora, lo complejo es cuando un contribuyente no responde a esa notificación. Y eso está establecido en el Código Tributario, en el artículo 97, que en este caso, se determina como una falta grave, ¿ya? Porque existe un incumplimiento tributario. Todo contribuyente que está obligado a cumplir sus obligaciones tributarias y la no presentación o no responder ante una notificación se genera un incumplimiento tributario. Y eso obviamente es sancionado, ¿ya? Es infraccionado y obviamente sancionado. Ahora, eh, a veces se toma al servicio de impuestos internos como una forma de cuco, uno dice, ¿ya? No, es que me llegó una carta de servicio de impuestos internos y no sé qué pasó, ¿ya? Y quizás puede quizás ser algo muy grave. ¿Ya? Pero a veces los mismos lenguajes a veces no se logran quizás comprender porque son tecnicismos que son medio complejos. Y, y aquí quizás un contribuyente, digamos, que quizás no se maneje tanto en la normativa, quizás le va a generar confusión. Pero las notificaciones solamente son esos avisos donde yo tengo que generar el reporte, ¿ya? Ahora, dentro de la misma notificación, yo tengo que ser digamos, tan precisa, o digamos, o la empresa debe ser tan precisa en llevar toda la documentación que esté detallada en la respectiva notificación. Si un contribuyente por X motivo decide quizás cambiar de domicilio, esas notificaciones o esa modificación de los datos debe ser informada en este caso al Servicio de Impuestos Internos, porque de lo contrario también estamos generando un incumplimiento en no avisar. ¿Ya? O el no informar. Hoy en día hay cosas que podemos hacer a través de la plataforma sin mayor complicación, ¿ya? Entonces, de esa manera se ha ido modernizando también, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, generando rapidez en muchos trámites donde antes existía la presencialidad, ya hoy en día se administran a través de la misma plataforma. Una notificación tributaria, o sea, una notificación a través digamos, del ente fiscalizador, lo único que permite, digamos, definir que no hayan diferencias de impuestos y que si las hay, obviamente, generar el instructivo para que éstas puedan ser corregidas, ¿ya? Un formulario puede ser rectificado, y sobre la misma poder hacer la respectiva, digamos, actualización, digamos, de los meses respectivos desde una fecha X hacia adelante, ¿ya? Eh, Ahora, distinto es la situación cuando se cita. La citación
cuando la emite en este caso el Servicio de Impuestos Internos, es un documento que se le informa al contribuyente, en este caso, que se haga presente, ¿ya? De manera de aclarar, modificar o rectificar cualquier declaración que haya sido objetada. Ahora, los plazos siempre van a estar dados en la misma digamos, en la misma citación, ¿ya? Obviamente se va a informar una fecha de citación y se va a entregar una fecha de presentación a la citación. Entonces, las citaciones pueden darse eh, de manera, digamos, de manera explícita, ya, de acuerdo a lo que se ha requerido, pero no puede un contribuyente no dejar de ir, tiene que ir, ¿ya? Ahora, muchas veces eh, pasa que una respectiva, no sé, declaración de un mes de impuesto eh, no sea quizás bastante clara en cuanto a cierta información. Y allí es donde se cita para que, en este caso, el contribuyente explique por qué quizás la declaración de formulario de, no sé, agosto del año 2024 está, digamos, está, no sé, presentada de una manera en particular, ¿ya? Entonces, por eso se le cita, para que pueda dar respuestas, obviamente, de manera presencial, ¿ya? A veces se necesita determinar información específica o a veces se necesitan que se entregue como información, digamos, que sustente ya una, un antecedente, digamos, de adquisición quizás de algún activo, de alguna inversión, etcétera, ¿ya? Entonces las citaciones pueden darse después con un criterio suficiente, ya cuando es óptima o pasa, digamos, la prueba. Cuando es parcial es cuando eventualmente se tiene que generar una rectificación y cuando es insuficiente es cuando la misma citación no se llegó a, digamos, no se cumplió el objetivo y eventualmente el contribuyente quizás no entregó la información necesaria y obviamente el servicio obviamente va a proceder a hacer quizás las liquidaciones respectivas de pago de impuestos, ¿ya? Entonces, si una declaración eventualmente tiene quizás se emitió mal, obviamente la, re- la, la, eh, la rectificación va a tener que aplicar a todos los meses respectivos y por lo general pasa que el contribuyente tiene que pagar. Aparte de las multas e intereses que eventualmente se incurran en la infracción, obviamente voy a tener que quizás descontar un impuesto, ¿ya? Y eso obviamente me va a generar un pago. Entonces, de esa manera se generan las liquidaciones de pago de impuestos, ¿ya? Que es donde, en este caso, el Servicio de Impuestos Interno determina cuál es el impuesto adeudado para ponerse al día. Y siempre pasa que cuando se hacen este tipo de, digamos, de liquidaciones de impuestos, es porque quizás el contribuyente quiso evadir eh, impuestos, ¿ya? Quiso evadir impuestos, quizás no quiso pagar tanto, pero al final salió pillado igual. Entonces, ojo con el tema de cuando eventualmente se notifica y principalmente cuando se realizan las respectivas citaciones. Eh, ahora, cuando hablamos del giro, muchas veces decimos, el Servicio de Impuestos Internos me giró. El giro en este caso es un documento que es como una orden de pago, ¿ya? Donde se determina el pago de intereses o impuestos y o multas que tiene que hacer en este caso el contribuyente.
¿ya? Entonces, una cosa es determinar el impuesto adeudado, que es la liquidación, es como hacer la liquidación de sueldo, es decir, cuánto hay que pagar, pero después, cuando el momento de pagar, se realiza el giro del impuesto, que es como hacer, no sé, en efecto práctico, hacer el cheque, ¿ya? E ir con un documento que diga el monto que se tiene que pagar tal día con tal fecha, ¿ya? Entonces, obviamente ahí entra a jugar un poco el rol, en este caso, la tesorería. ¿Ya? La Tesorería General de la República es el organismo estatal que es el encargado de recaudar, en este caso, los fondos provenientes de los tributos de las actividades comerciales que se tengan en el país. Eh, mm, 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 mm. ¿Alguna duda? Ya, ahora, ¿cuáles son hablamos de las obligaciones, en este caso, de los contribuyentes, ¿ya? Veamos ahora cuáles son los deberes, ¿ya? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los contribuyentes? Primero, está dado porque todo contribuyente debe cumplir con los cumplimientos o con dar cumplimiento a las leyes tributarias que generan declaraciones de IVA, declaraciones de renta, pago de contribuciones, etcétera. ¿Ya? Toda empresa debe dar cumplimiento a esa actividad, y por ello es necesario que cada, cada proceso se realice en la forma y con la información necesaria. De allí que los contadores son como el profesional responsable en la forma de cómo se está llevando la contabilidad de la empresa y qué es lo que se está informando, en este caso, al, al servicio. Cuando algo no se informa de la manera oportuna, ¿ya? Entramos en infracciones tributarias. Estas infracciones pueden pasar desde que se me eh, olvidó, no sé, hacer una declaración de impuestos en una fecha específica, porque vencía en una fecha. No hacer declaraciones juradas. No actualizar los datos, en este caso, de el contribuyente. No llevar los libros de contabilidad al día. No hacer verificación de compras que no, digamos, de no hacer verificación de las facturas de compra que son fuera del giro. Eh, el no pago de tributos que estén determinados con cierta periodicidad, ¿ya? Todo eso son deberes que, en este caso, los contribuyentes tienen que hacer. Cuando no lo hacen, generamos un incumplimiento. Ahora, de acuerdo al tipo de infracción, viene una penalidad, ¿ya? Hay cosas que eventualmente pueden ser, como yo siempre digo, errores leves, pero tenemos también errores bastante más severos. ¿Qué pasa con los errores leves? Que se denominan como delitos tributarios, ¿ya? O se determina bajo infracciones penales, que es cuando eh, hay mala intención a dar cumplimiento a una norma. Ejemplo, si un contribuyente quiere evadir impuestos, ya es una, es una infracción penal, ya con la figura de delito tributario. Las omisiones de declaraciones
de impuestos, ¿ya? Si yo quizás compré un activo, pero no lo declaré en un formulario, obviamente estoy haciendo un acto que, digamos, una infracción, estoy cometiendo un delito tributario que yo puedo pagar con privación de libertad o una pena pecunaria, ¿ya? Que implica en este caso la determinación de una multa específica. Eso es cuando son, hay, digamos, digamos, son bastante severos. Existen otras infracciones que son del punto de vista más administrativo. Estas son las más, un poquito las que quizás son las menos complejas, ¿ya? Que muchas veces puede estar por la no presentación quizás de un libro de contabilidad, porque se me olvidó en este caso hacer una declaración en una fecha específica, ¿ya? Si bien son incumplimientos que pueden pasar por un olvido, ¿ya? La sanción no es tan severa, ¿ya? Y por lo general siempre va a ser castigado con una multa, una pena pecuniaria. Ahora, existe otro tipo de infracciones que están relacionadas al ámbito civil y esos corresponden eh, cuando un, se ha realizado una omisión de una obligación. Ejemplo, el pago respectivo de un impuesto que ya está establecido en una fecha en particular. Ejemplo, el no pago de los impuestos a la renta, ¿ya? El no pago o la omisión de no pago obviamente conlleva digamos, una sanción pecuniaria, ¿ya? Que determina en este caso el Servicio de Impuestos Internos, pero que también establece cierta, digamos, limitación, porque se sabe que los impuestos a la renta se deben cumplir en una fecha determinada. Entonces, de acuerdo a ese tipo, digamos, de acciones, ¿ya? Las sanciones obviamente son más severas o menos severas, ¿ya? Ahora, las sanciones por lo general están determinadas o sea, perdón, las, la- las multas están determinadas de acuerdo al tipo de infracción. Ahora, eh, a veces pasa que los contribuyentes piensan que los procesos de fiscalización o las formas de cómo yo puedo, eh, o sea, de la información que en este caso el Servicio de Impuesto Interno puede revisar, a veces se cree que es la del año y la del año anterior. El Servicio de Impuestos Internos ha instruido que de la información, digamos, la información, digamos, sujeta a revisión corresponde a 5 años anteriores al año vigente. ¿Qué significa eso? Estamos en el año 2024. Se cuentan 5 años para atrás sin contar el año 2024. Entonces, el primer año sería el año 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. ¿Qué significa eso? Que la información a partir del 1 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2023, yo no puedo eliminarla. Ya debo tenerla resguardada. Ahora, para efectos de cualquier discrepancia de información, se sugiere que sean 6 años. Un margen de error de un año que eventualmente pudiese generar quizás algún dato. Entonces, como el Servicio de Impuestos de Interno, digamos, instruye que sean 5 años, las empresas por lo general guardan 6. O sea, en este caso sería del 1 de enero del año 2018. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si un servicio requiere que hacer un proceso de fiscalización
o citarme para quizás poder demostrar antecedentes de la empresa de manera retroactiva, ya yo voy a tener la información. Ahora, la información se tiene que guardar en condiciones óptimas. Si los documentos fueron mojados o si eventualmente fueron quemados por un incendio, qué sé yo, esa información se tiene que entregar en este caso al Servicio de Impuestos Internos, se tiene que informar, ¿ya? Si eventualmente se extraviase algún tipo de documentación, porque a veces pasa, también se tiene que informar, ¿ya? Porque las empresas deben tener resguardada esa información porque es algo obviamente bastante importante. Entonces aquí la idea es que la información de las empresas sea implementada o sea resguardada bajo ciertos ciertas instalaciones, ya donde se garantice la utilización, digamos, de las dependencias como almacenaje. Mm, 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 mm. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, dice todo bien. Ya. Eh, Hoy en día, el Servicio de Impuestos Internos está abordando ciertas implementaciones tributarias respecto a, digamos, a una normativa, digamos, que se le ha llamado el Plan de Cumplimiento Tributario. Entre ellas se ha ido, digamos, se han ido lanzando varios aspectos, porque lo que se persigue es poder cubrir o de poder, digamos, recaudar impuestos de su, digamos, determinados bajo, digamos, la envergadura de evasión que se determinó, ¿cómo le dijera? Que se detectó hace algún tiempo. Eh, dentro de esos procesos de evasión, Chile ha sido bastante categórico en ir lidiando con con esos porcentajes de evasión que a través de los años se ha mantenido alrededor del casi 6% del PIB. Entonces son digamos, muchos millones de dólares los que están generando esa diferencia de recaudación de impuestos. Hace algún tiempo se crea, eh, porque a veces se piensa, pucha, pero ¿para qué el país quiere tanto impuesto si ya tiene? Primero pasa por un tema de generar, eh, de que se cumpla la ley primero que está establecida. Ya la ley, las normas jurídicas establecen obligatoriedades respecto a el nivel de impuestos para cualquier actividad productiva. Pero también hay otra realidad en nuestro país que ha sido bastante cuestionada, ¿ya? Y esto se viene generando respecto a los incendios forestales que sucedieron en el norte del país. El nivel es tal el nivel, digamos, de desastre y que quedó de una u otra manera, y está el nivel de recursos que se tiene, que hace algún tiempo se creó el impuesto sustitutivo. Eh, la finalidad cuando se estableció ese impuesto sustitutivo, de una u otra manera
se crea con la finalidad de poder crear digamos, un fondo de emergencias de manera transitoria que va a permitir recaudar impuestos de manera anticipada para poder dar respuesta, valga la redundancia, al desastre que quedó de los incendios, obviamente, en el norte del país, en la región de Valparaíso. Eh, Esa ley entró en vigencia en julio de este año. Y esto contempla, en este caso para las empresas, la creación de un impuesto adicional, ¿ya? Que permite poder sustituir el pago de impuestos finales, pero en este caso, hacerlo de manera anticipada. Estos impuestos finales digamos que la empresa debe pagar, que en este caso es el global complementario o impuestos adicionales a la actividad económica. La finalidad es que bajo una cierta tasa y bajo ciertas condiciones se logre anticipar el pago de estos mismos para poder recaudar dinero de manera en tiempo presente, digamos. Eh, y ese impuesto sustitutivo se debe, digamos, aplicar a las empresas de primera categoría y en relación al tipo de régimen tributario que esté acogido. De esta manera, el régimen PROPYME y el régimen general están sujetas a poder determinar esos impuestos para poder dar cumplimiento a este fondo, digamos, de recuperación. Eh, Otra forma de cómo el país también está tratando de buscar un poco el poder aumentar estas arcas, un poco es dando respuesta yo siempre digo ¿cómo se llama? A estos vacíos legales tributarios, ¿ya? Donde a veces se desarrollan actividades económicas que no están reguladas. Y ahí donde se cae un poco en tela de juicio el hecho eh, de la implementación de la ley de las 50 transferencias, pero que esa ley no tan solo aborda este tema, sino que aborda complementos tributarios, o sea, perdón, la incorporación de IVA en ciertas actividades económicas a través de plataformas comerciales e internacionales, ¿ya? Donde todo lo que en este caso, un ciudadano del país compre debe estar adicionado el IVA en este caso de la compra. Entonces, eh, la envergadura digamos, de los niveles de cumplimiento cada día han estado eh, más, más cuestionables, ¿ya? Ahora, dentro de las cifras que en este caso el Estado establece, la evasión en Chile está determinada como en 13.500 millones de dólares, ¿ya? Que es como cercano al 5% en este caso, 5 o 6% del PIB. Entonces, no es un monto menor y son datos que de una u otra manera se ven repercutidos en este caso en el país. Ahora, ¿de qué manera el servicio eventualmente está controlando esto? El servicio tiene sistemas informáticos bastante sólidos, bastante, bastante seguros, ¿ya? No quiero decir que ha estado exento, el Servicio de Impuestos Internos igual ha estado exento a vulneraciones de, de barreras de seguridad, ¿ya? Se han visto sobreexpuestas muchas veces la información y han habido ciertas tendencias de las vulneraciones, pero de una u otra manera ha existido formas de ir garantizando la información del país de manera interna y han
creado también normativas que un poco querer esa rigidez en poder dar cumplimiento a este ámbito normativo y de una u otra manera generar normas eh, implementen la anti-elusión, ¿ya? Y poder obligar, en este caso, eh, a los contribuyentes a que se pague, a que pague obviamente los impuestos de acuerdo a su actividad económica. Eh, mm, 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 ¿Qué otra cosa? Chun, 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 chun. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aparte de, bueno, con todo el contexto de este desarrollo o digamos, de este desenvolvimiento de los contribuyentes ante el organismo fiscalizador, obviamente conlleva a que las empresas cumplan, ¿ya? ¿Y cómo pueden cumplir las empresas? Obviamente generando un adecuado sistema contable, ¿ya? Donde se declaren información propiamente de la empresa, ¿ya? De allí que muchas veces, si tenemos, no sé, compras con facturas que no pertenezcan al giro, debemos sacarlas. Existe una forma de eliminar las, las facturas, en este caso, cuando son fuera del giro. Y es mejor muchas veces eso, ¿ya? Que eventualmente pase una factura y que después obviamente tendremos que hacer rectificaciones y con las respectivas con el respectivo riesgo de que me puedan aplicar una multa a la empresa. Ahora, toda información que tenga la empresa respecto a la contabilidad y principalmente al libro de compras es primordial para poder administrar el impuesto del valor agregado y poder hacer la declaración respectiva en el respectivo formulario. Eh, Aparte de eso, ya el servicio determina que en este caso en el formulario 29 la empresa debe pagar un impuesto mensual relacionado o vinculado a las ventas que tenga, ¿ya? Esos son los dos impuestos que el servicio, digamos, determina para una actividad económica, ¿ya? Y es allí donde hablamos de el impuesto IVA o impuesto remanente y hablamos en este caso del PPM, del pago provisional mensual. Adicionalmente, existen impuestos que son declarados de las rentas de los trabajadores, ¿ya? Y se puede declarar inclusive la retención, en este caso, de las boletas honorarios que una empresa pueda percibir o, perdón, pueda recepcionar en un mes tributario, ¿ya? Esa información es la que se declara en este caso en el formulario 29, ¿ya? Que hoy en día las formas de declaración son bastante prácticas, ¿ya? Y que de una u otra manera es parte de la responsabilidad del contribuyente el ir verificando los pagos respectivos y poder tener la respectiva, en este caso, el respectivo formulario impreso, donde, digamos, se detalle la, mm, estar al día, digamos, con los impuestos, ¿ya? Entonces, para el siguiente bloque, ya vamos a trabajar cómo, o digamos, con antecedentes de, digamos, de una empresa, cómo podemos determinar los respectivos pagos de impuestos, o sea, o determinar, perdón, el impuesto para un respectivo periodo tributario, ¿ya? Vinculándolo a una información del libro de compra-venta, ¿ya? Y poder determinar cuáles son los impuestos que se, que se, que se declaran en el formulario, ¿ya? Para ello, yo voy a buscar un ejercicio que tengo, ¿ya? Y se los voy a dejar compartido en el WhatsApp para que lo puedan, eventualmente alguien que lo quiera descargar o lo quiera imprimir, pero para efectos
de la actividad, ya yo lo voy a proyectar y lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a trabajar en el segundo bloque, la determinación de impuestos mensuales. Eh, bueno, como son las 9, generamos el bloque de 15 minutos y volvemos a las 21:15 para poder trabajar la determinación de impuestos. ¿Ya? ¿Ya? Así que volvemos a las 21:15. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta, chicos, o no? ¿Hay alguien? Sí, yo Hola, profe. estoy. Ya. Entonces, miren, este documento yo se los acabo de enviar, ¿ya? Es un documento base, digamos, con cierta información de del libro de compraventa, ¿ya? Lo que vamos a trabajar ahora es la forma de cómo se determina el impuesto, en este caso, de las compras y ventas para una empresa en particular. Antes de dar un poco de inicio al cálculo, digamos, porque aquí tengo en este caso la información de un libro de venta y un libro de compra, yo siempre explico acá esto que está con rojo, ¿ya? Que es el principio, digamos, del cálculo, ¿ya? Y esto está dado respecto a los montos de compra, ¿ya? A los montos de compra. Entonces, el principio dice que si las compras o el libro de compras es mayor al monto del libro de ventas, ¿ya? Que es lo que dice arriba, compras mayores que mis ventas, genera un remanente. Esto es un IVA remanente. Es un IVA remanente. ¿Ya? En cambio, si las compras son menores que mi libro de venta, ejemplo, si esta situación se diera de manera inversa, el IVA es a pagar. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros calculamos para determinar el valor del cálculo del IVA. Adicionalmente a eso, hay otro impuesto que se llama PPM. ¿Qué es el PPM? Es el pago provisional mensual, ¿ya? Que significa un pago de un impuesto que yo provisiono para una futura determinación de impuestos. Este impuesto obviamente está relacionado a las ventas que tenga la empresa y obviamente a las utilidades que esta misma perciba, ¿ya? Entonces, cuando yo calculo el PPM, se calcula de las ventas netas solamente. Y esto está dado por un porcentaje, es una tasa impositiva, ¿ya? Que para efectos de las empresas puede partir del 1,5% hasta el 6%. Obviamente eso depende de la empresa, los criterios los entrega en este caso el contador, dependiendo el volumen de venta, la actividad productiva, el, digamos, el sector obviamente productivo. ¿Ya? Entonces nosotros para efectos prácticos, ya, este ejercicio conlleva meses consecutivos. Aquí tengo el mes de septiembre, mes de octubre, ¿ya? O sea, agosto, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Ya? Creo que son 4.
¿4 o 5 meses? Ya no me recuerdo. 5, ya, 5 meses. ¿Ya? No, no, son 6. Es el segundo semestre. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este cálculo. Ya, el primer ejercicio lo voy a explicar yo y después el siguiente la idea es que lo puedan resolver ustedes o me vayan diciendo para poder ir determinando. ¿Qué significa? Estos montos, como yo les decía, se obtienen del libro de compra-venta. ¿Ya? Montos netos, montos IVA y montos totales. Para determinar el impuesto IVA, yo lo que tengo que hacer es restar solamente el dato del IVA. Acá. IVA de compras menos IVA de venta. Si yo hago la resta de 2.440.397 menos 1.836.916, me da un monto de 603.481. ¿Ya? Este monto, ¿ya? Es lo que me va a determinar el cálculo del IVA. Pero es aquí donde yo me pregunto o determino si este IVA es un IVA remanente o es un IVA a pagar. Y está dado por los montos totales de venta. En este caso, el libro de compra es mayor que mis ventas, por ende, el cálculo del IVA es remanente. Es un IVA remanente, ¿ya? Una vez que yo he determinado mi monto IVA, tengo que determinar mi BPM, que se calcula a una tasa impositiva en este caso, de las ventas netas. Para efectos, vamos a tomar el 3% como base impositiva. ¿Qué significa? Que a los 9 millones, 9.667.979, yo determino el 3%, que en este caso son 290.000, perdón, ahí, 290.039. ¿Ya? Entonces tengo determinado mi BPM y tengo determinado mi IVA, que en este caso es remanente. Entonces, cuando yo tengo estos dos datos determinados, primero tengo que, antes de realizar un análisis para determinar un monto, el monto a pago, digamos, declaración y pago, yo tengo que saber qué significa que este IVA sea remanente. Cuando tengo un IVA remanente, mis créditos son mayores que mis débitos. ¿Eso qué significa? Que ese monto está a favor de la empresa, que no se tiene que pagar, ya, y solamente se informa, ya, o se declara. Y eso me sirve, o ese monto me sirve como un monto crédito para que en el periodo siguiente, si tengo que asumir un pago de IVA, yo lo descuento de este monto que ya tengo a mi favor. Entonces, bajo ese principio, ya que el remanente, cuando es IVA remanente, queda a mi favor, y considerando que el valor del PPM es un impuesto impositivo obligatorio que se debe realizar de manera mensual, acá, para este mes, yo lo único que tengo que hacer es pagar, en este caso, o determinar el pago, en este caso, de el remanente. ¿Por qué? Porque la determinación de IVA fue un IVA remanente. Entonces, el remanente no lo pago y solamente pago mi PPM. ¿Ya? Con eso yo tengo ya los datos determinados para hacer una respectiva declaración de impuestos. ¿Ya? Al mes siguiente, agosto, parto por el mismo principio. Tengo que determinar mi impuesto IVA. Y para ello resto los montos IVA. Resto 1.478.238 menos 1.850.544. ¿Qué significa eso? Que yo aquí tengo un diferencial de 372.306. ¿Ya? Ahora, este IVA
Este IVA ya tengo que determinar primero qué es mayor, si mis compras o mis ventas. ¿Y qué significa que en este caso mi libro de ventas sea mayor que mi libro de compras? Está determinado porque voy a tener un IVA a pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que este monto de los 372, 306, el IVA es a pagar, ¿ya? Luego yo determino mi ppm como tasa impositiva y ojo, cuando una tasa se determina de manera mensual, es la misma tasa que se aplica para todos los meses. Esa tasa se determina con las ventas netas, 9.739.704 por el 3% en este caso. Son 292.191, ¿ya? Entonces aquí ya tengo determinado mis dos impuestos, un IVA a pagar y una tasa de ppm. Ahora, antes de poder determinar qué es lo que tengo que hacer acá, yo tengo que preguntarme en el periodo anterior, ¿tengo remanente? Si ustedes determinan acá, tenemos remanente. Este IVA es remanente. ¿Qué significa que sea remanente? Que tengo un crédito a mi favor. Entonces, a eso yo lo tengo que restar a los 372, 306 yo les tengo que, o sea, perdón, al remanente, a los 603, 481, yo les tengo que restar los 372, 306. ¿Ya? Entonces, por tener un remanente y por el mes siguiente ser un IVA a pagar, ¿ya? Lo que yo pago acá es, por concepto de remanente, es 0 pesos. ¿Ya? 0 pesos. Ahí. ¿Ya? Pero por ser mi remanente mayor a el IVA a pagar, me queda un diferencial. 603,481 menos los 372, 306. ¿Qué significa? Que mi remanente actualizado queda en 231.175. Y por ende, mi monto de pago de IVA, o sea, de declaración de impuestos, corresponde a los 292.191. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Pagando mi ppm, que es del 3% de mis ventas netas, pero el remanente es un remanente actualizado, o sea, todavía me queda un crédito a mi favor. ¿Ya? ¿Se va entendiendo el concepto? Consulta, profe. Y Dígame. ese remanente 231 se supone que en el siguiente mes hay que rebajarlo nuevamente. La misma operación que hizo con los 603, ¿cierto? Dependiendo del contexto, ¿ya? Yo le expliqué aquí dos situaciones distintas, Claro, ¿ya? dependiendo si las ventas son mayores. Exactamente, Ya. ¿ya? Yo les expliqué dos situaciones distintas. Ahora, en el contexto de, por eso este ejercicio yo lo hago con meses consecutivos, para que ustedes vayan viendo cómo va fluctuando, ¿ya? Ejemplo, en este contexto tengo octubre. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo tengo acá? ¿Cuál es mi monto mayor o más alto? ¿Mi libro de compra o mi libro de venta? Las Ah, perdón, ventas. perdón, aquí, en septiembre, yo corría. ¿Ya? Las ventas, 9.881.459. ¿Ya? Entonces, bajo el mismo principio, yo tengo que restar 1.577.712, 1.577.712 menos 934.306.
377. Va, me perdí. 577, 712 menos. Un millón 577, 712, ya, en este caso, por acá, ya, menos 934, 377. ¿Ya? Entonces mi diferencial es 643.335. ¿Ya? Ese es mi diferencial. Ahora, por ser mis ventas mayores que mis compras, ¿qué IVA tengo acá? ¿IVA remanente o IVA a pagar? Cuando las ventas son mayores que las compras. Aquí tienen el dato, porque aquí estamos en el mismo contexto. Ventas mayores que compras. Iba a pagar. IVA a pagar. Entonces, este IVA es a pagar. ¿Ya? Porque mis ventas son mayores que mis compras. ¿Ya? Luego, la tasa de ppm. Lo mismo, la determino al 3%, ¿ya? De 8.303.747, en este caso por el 3%, ¿ya? Mi ppm viene siendo acá de acá, 249.104, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo un IVA a pagar y tengo una tasa de ppm. Mi referente está en el mes anterior. Siempre tengo que considerar los datos que me da el mes anterior. Hay un remanente el mes anterior. Ya. Entonces, si ese remanente está a mi favor, ¿qué pasa con estos 643.335? Se baja. Exactamente, 231.175. Ahí. 231.175 es mi remanente actualizado, pero yo tengo que pagar 643.335. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer la respectiva 643.335 menos 231.175 me da un diferencial de 402.160. Pregunta, esos 412. 402, ¿a qué corresponden? Iba por pagar. Y al IVA por pagar. ¿Por qué? Porque mi remanente es menor al monto que yo tenía por pagar. Mi remanente eran 231 y tenía que pagar 643. Entonces estos 402.160 es un monto a pagar. ¿Ya? Ahora, Son 412. 400. Ah, perdón. Jeje, me equivoqué. Ya. Muchas gracias. Lo tenía bien acá en la calculadora. Ya. 412.160. ¿Qué pasa ahora con esos Ujú. 412.160 y los 249.104? Se suma. Los sumo. Entonces, ¿qué significa? Que en este periodo yo tengo que pagar 661, 264. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo, mi remanente en este caso me quedo sin remanente. O sea, en este caso, sí, pues me quedo sin remanente. ¿Ya? Porque aquí ya terminé ocupando todo el remanente que tenía del periodo anterior, lo tengo acá. Ahora, me voy al mes de octubre. Y aquí es la misma dinámica. Es exactamente lo mismo. Siempre considerando los principios. ¿Ya? Tengo, a ver, vamos a correr esto más para abajo para que quede en un solo bloque. Porque si no, ahí va a quedar medio corrido y no se les va. Ahí. Ya. ¿Qué es lo que yo tengo aquí en el ejercicio? ¿Cuál es el monto mayor del libro? Las ventas. Las ventas. Y cuando mis ventas son mayores que mis compras, ¿qué pasa?
Iba a pagar. Exactamente. Iba a pagar. Iba a mostrarle a Riel en la fórmula, ¿no? Pero ya. Iba a pagar. Entonces, mi IVA a pagar corresponde en este caso a 542.291. ¿Por qué? Porque estoy restando al 1.212.000 los 670.000 pesos. ¿Ya? Luego, mi tasa impositiva del 3% de los 6.383.573, ¿ya? Corresponde a 191.507. ¿Qué pasa en ese contexto? Tengo un IVA a pagar y tengo una tasa de PPM. Si volvemos arriba, quedamos con remanente cero porque lo ocupé todo. Ay, perdón. El remanente de 231.175 lo tengo descontado abajo, así que no tengo remanente. ¿Qué pasa en este contexto? Con un IVA a pagar y una tasa de PPM. ¿Se resta? Se suma. ¿Por qué? Porque por no tener PPM, este ibas a pagar. O sea, perdón, no tener remanente, este ibas a pagar. No puedo descontarlo. ¿Ya? Lo tengo que pagar. No tengo remanente. Y el PPM sí o sí lo tengo que pagar, obligatorio. Entonces yo tengo que sumar estos dos datos. Tengo que sumar los 542.291 más los 191.507. Vamos, perdón. 291 más 191.507. Ya. Tengo un monto de, en este caso, 733.798. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el mes de octubre, estoy pagando un IVA. ¿Ya? Estoy pagando, o sea, estoy pagando impuestos. ¿Ya? Impuesto IVA y en este caso la tasa del PP. Ahora, ¿qué pasa en noviembre? ¿Cuál es el monto mayor? ¿Compras o ventas? Compras es mayor. Compras, ¿ya? Entonces, si yo a mis compras les resto mis ventas para determinar IVA, me queda un monto de 880.308. ¿A qué corresponde este IVA? Si mis Remanente. compras son mayores, muy bien. Remanente, ¿ya? Tengo mi tasa impositiva del 3%, que la calculo de los 3.769.708. Me da un monto de 113.091. ¿Ya? ¿Qué tengo ahí? Tengo un IVA remanente y tengo una tasa de PPM. ¿Qué hago? Hay que pagar solamente el ppm. Exactamente. Yo pago solamente el PPM. Porque esto, al ser remanente, es un crédito que me queda a mi favor. ¿Ya? Y luego paso al último periodo, diciembre. ¿Qué es mayor? ¿Compras o ventas? ¿Cuál es el monto mayor o más alto? ¿Las compras o las ventas? Las compras. Las compras. Y cuando mis compras son mayores que mis ventas, ¿cómo es mi IVA? Remanente. Remanente. Remanente.
Siempre lo escribo mal. Remanente, ya. Tengo un IVA remanente que en este caso asciende a 638,842. ¿Ya? Y tengo mi tasa impositiva de ppm que la determino de mis ventas netas, 2.183.796. ¿Ya? En este caso corresponde a 65.514. ¿Qué pasa ahí? Perdón. Tengo un IVA remanente y tengo un ppm. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando tengo un remanente y un ppm? No sé si estoy equivocado. Según la lógica de arriba, habría que tomar los 880. Muy bien, miren, acá esto, hacer un Mm. remanente, ¿ya? Lo tengo que reconocer para el mes siguiente, ¿ya? O sea, tengo que preguntar, ¿tengo remanente del mes anterior? Sí, sí tengo, ¿ya? Entonces, ese al ser remanente y aquí al tener remanente, tengo que sumar los 638,842 más los 880,308, que me da un monto de 638,842, 638,842 más 880,308, me da un monto de 1.519.150. Ay, perdón, espera, que si no lo pongo en esa celda me van a tupir. Acá, aquí. 1.519.150. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué significa acá? Este 1.519.150 es mi remanente, rema, actualizado, ¿ya? De 1.519.150. Pregunta, ¿qué pasa con mi otro impuesto? Se paga el ppm, ¿no? Exactamente. Aquí yo solamente termino pagando el ppm. Y eso es la misma dinámica. Aquí lo único que uno tiene que considerar, si yo estoy determinando impuestos, es determinando mi IVA, si es IVA a pagar o si es IVA remanente. Al determinar al mes siguiente, antes de hacer como raya para la suma, me tengo que preguntar, ¿tengo remanente? Perfecto, si tengo. Si es mayor, obviamente lo más probable es que me quede un diferencial como excedente, como un remanente actualizado. Pero si mi remanente es menor a lo que tengo que pagar, obviamente lo cubro, como en el caso de arriba, acá arriba, aquí, lo cubro un diferencial con el remanente y me va a quedar un saldo por pagar. Y ese saldo por pagar lo suma a mi ppm que sí o sí lo tengo que pagar. Pero cuando tengo en 2 meses remanentes de manera consecutiva, aquí, noviembre, diciembre, lo sumo. Entonces, solamente tengo que poner cuidado con mi IVA remanente versus mi IVA a pago y los ppm los tengo que pagar sí o sí de manera mensual, porque es un impuesto que se determinó de manera obligatoria para que sea pagado mensualmente. Una empresa que no pague ppm de manera mensual porque dice, no, mejor lo pago a fin de finalizar el año, créanme que van a tener la visita de nuestros queridos fiscalizadores y no va a ser muy grata. Lo van a tratar bien, pero cuando hagan raya para la suma, obviamente viene la infracción pecuniaria. Y esa es dolorosa. ¿Ya?
Pero de esa forma, es solamente ese es el principio cuando yo tengo que determinar impuestos del libro de compras y ventas. ¿Ya? El formulario adiciona el impuesto de la renta de los trabajadores, adiciona, la ejemplo, el otro impuesto que es más que es frecuente es el tema de las retenciones de las boletas de honorario. Pero cuando tengo quizás una empresa pequeña y solamente tengo el libro de compra-venta, no tengo trabajadores contratados, no recibí ninguna boleta de honorario, eso es lo que me permite determinar si estoy pagando o no estoy pagando. ¿Ya? Así que si bien el contador puede llevar, en este caso, la contabilidad de la empresa, ustedes, de ejemplo, si tienen algún emprendimiento, pueden ir determinando si realmente, en qué contexto estoy, po. Si tengo más compras o ventas y eventualmente hacer un estimativo, digamos, de impuestos. Y así de una u otra manera van interpretando y van asimilando cómo se aplican los cálculos respectivos. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se perdió? Porque puede pasar. ¿Alguien que no entendió nada? Mm, Me quedó una duda en el tema de, pensé que lo mencionó antes. Si el remanente es mayor al ppm, no se utiliza y se paga el ppm, ¿cierto? Y si es así, ¿sí? No. Cuando, no, aquí cuando yo hablo, cuando el remanente es mayor al IVA a pagar. Ejemplo, mira, Sí, sí, mira, sí, acá, aquí. Mi remanente es menor, 231 es mi remanente, que es el que viene de arriba, ¿cierto? sí. Mi remanente es menor al IVA a pagar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mi remanente se absorbe, Cuando ¿ya? es menor. Cuando es menor, Ya. ¿ya? ¿Por qué? Porque el monto a pagar es más, tú. Yo tengo que pagar 643 y Y piensa ahí utilizo, y que tengo utilizo remanente del mes pasado. exactamente. Mi Ya. remanente, yo siempre lo digo, es un chanchito que yo tengo ahí. Tengo plata en un chanchito. Entonces, cuando tengo un IVA a pagar y el IVA a pagar es mayor a la plata que tengo en el chanchito, ocupo toda la plata del chanchito y todavía tengo que Ya. sacar plata del bolsillo para compensar y cuadrar, digamos, al monto inicial, a los 643. Entonces, estos 412 sí o sí los tengo que pagar, Más el ppm. más el PP, Ya. Ok. ¿ya? Y la situación inversa es cuando acá, a ver, espérenme. Sí, mira. Acá teníamos un remanente de 603.000 pesos, ¿ya? Le resto los 372 y me queda un remanente actualizado, que cuando yo lo realizo, cuando lo determino, o perdón, cuando tengo que ir a un periodo siguiente, tengo que saber reconocerlo, ¿ya? Ahora, si tengo dos periodos de remanente, se suman, ¿ya? Y si, y si yo acá tengo un IVA a pagar, ¿ya? Pero miro el mes anterior y digo, pucha, ocupé ya el remanente, no tengo remanente, ese IVA a pagar lo tengo que sumar con el PP, porque no tengo de dónde descontar, no tengo ningún chanchito ahorrado. Siempre tomen el IVA remanente como una plata en un chanchito, que si bien no es que en este caso esté de manera física, pero en el formulario 29 va a estar declarado como remanente. Entonces, eso es un ahorro que la empresa tiene para utilizarlo en el periodo siguiente. Entonces, aquí ustedes tienen que tener claro las leyes que yo les siempre les digo. Son tres leyes. Cuando las compras son mayores que mis ventas, tengo un IVA remanente. Cuando mis compras son menores que mis ventas, un IVA a pagar. ¿Ya? Y hago determino el respectivo cálculo. Y el PPM que sí o sí tengo que pagar. ¿Ya? Y mi, o sea,
Así que, a ver, les dejo este archivo resuelto en el grupo. Se los dejo en el grupo Ya, profe. como resuelto. Acá. Déjenme ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo en la carpeta. Espérenme. Mm, mm, lo tengo por acá, por aquí, por aquí. No, lo tengo ahí. Se me olvida siempre dónde lo tengo. Mm, mm. Ah, no sé, lo tengo acá, pero en este. Me faltaba un paso. Ya, ya. Ahí está el mismo ejercicio, pero con el resultado. Gracias, profe. ¿Ya? Eh, es solamente eso. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar, en este caso, el IVA de las compras y ventas. ¿Ya? Para la clase siguiente vamos a analizar, ya, yo les voy a proyectar datos de un libro de compra-ventas cualquiera, ¿ya? Y les voy a proyectar en este caso un formulario de declaración de impuestos. Y vamos a identificar cómo la información de un libro de compra-ventas yo lo visualizo en un formulario. Porque a veces pasa que yo tengo un formulario 29 y lo miro y veo puros números y no entiendo nada. Entonces vamos a analizar básicamente la interpretación. Cómo la información del libro de compra-venta se ve reflejada en este caso en el formulario. Porque acá no es que ustedes hagan eventualmente el cálculo, ¿ya? Aquí como le dijera, el mismo servicio entrega una propuesta, pero a veces no vale de nada que me entregue la propuesta si yo no entiendo quizás el origen de la forma del procedimiento de cálculo, ¿ya? Entonces, ya ahora entendieron cómo eventualmente el servicio me entrega la información de esa manera. Y para la siguiente clase vamos a hacer la interpretación de un formulario 29, ¿ya? Un formulario simple nomás. No nos vamos a ir a cosas complejas, ¿ya? Así que eso, estimados, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, si no tienen dudas, los dejo en libertad de acción, ¿ya? Ya mañana es feriado, así que es de esperar que puedan descansar, para quienes logren descansar, para quienes tengan que trabajar, pucha, una lata, pero bueno. Y nosotros nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo lunes. Ya, profe. ¿Ya? Que estén Vemos. bien. Ok. Que Muchas tenga buen gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Ya. Chao, chao.